gloria, ese favor, esa paz, ese gozo, lo cambia todo, nos liberta, nos renueva. Por eso anhelo que la clase del día de hoy sea de bendición para su vida, así como lo fue para mí. Habíamos quedado, amado hermano, en Mateo el capítulo 6, en la oración del Padre Nuestro, ¿se acuerda? Y ahí el Señor Jesús hablaba sobre la oración. Bueno, habla de varios temas, habla también sobre el ayuno, pero en el sermón allí que está dando sobre la oración, veíamos la primera clase que decía: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado eres. ¿Y qué decía? Que venga tu reino, que se haga tu voluntad como en los cielos, como en la tierra. Y leíamos, yo le pido que usted saque su Biblia, por favor, su espada. Y en el versículo 13, el Señor termina la oración diciendo: porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder y porque tuya es la gloria. Vimos que es el reino. Las siguientes clases vamos a hablar sobre el poder, pero hoy quiero hablar sobre la gloria de Dios. Dígale al que tiene al lado: la gloria de Dios. Vamos, comparta el pan esta noche. Dígale: la gloria de Dios. Y habíamos visto que la gloria de Dios no era otra cosa sino la manifestación de la presencia de Dios. Entonces yo le pido que para continuar en lo que estábamos, hoy vamos a hablar de la gloria. Acompáñame a Éxodo, el capítulo 33, por favor, el versículo 9 y 10. Y alguien con voz de trompeta que lo lea. Éxodo capítulo 33, versículo 9 y 10. ¿Quién lo quiere leer? Osquitar, con voz de trompeta. Qué bendición. ¿Usted se imagina esa escena, hermano? Si usted recuerda un capítulo antes, el pueblo se fue a botes. Moisés sube al ayuno de los 40 días y 40 noches. Está pasando un tiempo tremendo en la presencia de Dios. Pero el pueblo, ¿qué hace? Peca. ¿Se acuerda? Se va a botes. Convencen a Aarón y crean un becerro de oro y empiezan a adorar a un Dios extraño. Entonces Dios le dice a Moisés: vaya, porque ese pueblo se fue a botes. Y en el capítulo 33 está el clamor tan conocido de Moisés, que dice: Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de este lugar. Dios les había prometido que fielmente Él los iba a introducir a una tierra donde fluye leche y miel. Pero a causa del pecado, Él les dijo: yo no iré con ustedes. Enviaré un ángelos, la palabra allí en griego, un enviado, alguien para que vaya, pelee y finalmente les dé la tierra. Pero si yo subo con ustedes, ciertamente los aniquilo a todos, porque son de dura servicio. Y recuerda, y los estoy poniendo en contexto. Pero allí dice que Moisés, como ese intercesor, como ese adorador, ¿qué hace? Entra al tabernáculo. Cuando usted lee Hechos capítulo 7, en el discurso de Esteban, Esteban argumenta que había una iglesia en el desierto. ¿A qué se está refiriendo? Pues allí al tabernáculo, donde había una comunidad, donde había una congregación de más de 600,000 personas que se congregaban con el fin de adorar al Señor, de ofrecer holocausto, de buscar a Dios. Pues en este momento el Señor les dice: yo no iré, pero un intercesor, un adorador entra ¿a dónde? A la iglesia. ¿A qué? Pues a adorar, a buscar el favor y la gracia de nuestro amado Dios. Pero hay algo que me llamó la atención, porque yo decía: Señor, y bueno, ¿y con qué voy a salir hoy? Y fue tan bonito, porque dice que cuando Él entraba había una manifestación, dígale al que tiene al lado, física. ¿Por qué? Porque aún el pueblo, acabamos de leer, veía como una gloria de nube, una columna de nube, discúlpeme, venía y llenaba el lugar. Cuando usted y yo adoramos al Señor, dígale al que tiene al lado: hay una manifestación física. ¿Cuál es esta? ¿Y qué llevó al pueblo? Ellos veían de lejos cómo Moisés entraba, cómo la columna de nube llenaba el lugar, y ellos, ¿saben qué hacían? Lo leímos: se postraban a adorar.
Cuando usted y yo adoramos, amado hermano, viene la rendición. Cuando usted y yo adoramos en espíritu y en verdad, viene la manifestación que percibimos en cada uno de nuestros servicios. Las personas se quebrantan, empiezan a llorar. Otros empiezan a ser libres quizás de esa carga, de esa atadura, porque dice la palabra que Él habita en la alabanza de su pueblo. Créame que Él es más sabio que cualquiera de nosotros, y Él es justo y da a cada quien lo que le corresponde. Allí Moisés entraba a clamar por misericordia, por favor, pero aún todo el pueblo veía esa manifestación física. La gloria de Dios nos conlleva a adorar, amado hermano. ¿Cuántos dicen amén? Alguien que lea por favor el versículo 18. Con voz de trueno, con voz de trompeta, por favor. Téngalo hasta ahí. ¿Usted qué cree? ¿Moisés había visto señales, prodigios? ¿Qué piensan ustedes? Obvio. Dice que las señales que vieron los egipcios fueron tan tremendas que aún nadie más las va a poder ver. Fueron 10 señales naturales. La naturaleza, amado hermano, aún se manifestó en la naturaleza. Pero Moisés, aún viendo eso, ¿qué le está rogando allá al Señor? Señor, yo quiero más. Dígale que tiene al lado, queremos ver más. Y justo en el momento de aflicción, justo en el momento de las pruebas, justo en el momento de las dificultades, dice Isaías capítulo 59, el versículo 1: ¿acaso la mano de Jehová se ha cortado para salvarnos? Quizás, perdón, hoy voy a ser un poco más pastor, pero hay personas que vienen afligidas esta noche, las cosas no se dan, y uno le dice como el Salmo 137, adore, alabe. ¿Y cómo, amado hermano? Allí estaban en cautiverio de Babilonia en el Salmo 137, y aún dice, pero no nos acordamos, nos quitaron los instrumentos. Quizás usted esta noche la clase de adoración, pero con el corazón afligido, pero con el corazón destrozado, quizás por esa noticia que no queremos escuchar muchas veces, y decimos, ¿cómo vamos a adorar? Aquí Moisés le está rogando al Señor, Señor, si tu presencia no va con nosotros. Y el Señor le confirma y le dice, bueno, mi presencia irá contigo y todo mi bien pasará sobre ti y sobre este pueblo. Pero Moisés no se queda con eso y dice, Señor, déjame ver tu gloria. Yo le pregunto a usted en esta noche, ¿usted se ha imaginado cómo es la gloria de Dios? ¿Cómo es? O sea, obviamente estamos hablando de algo infinito a algo finito, pero las escrituras vamos a ver esta noche cómo lo podemos ilustrar. Y tal vez cuando usted y yo vayamos a adorar, ¿cómo podemos visualizar? ¿Y cómo lo podemos hacer apropiadamente? Realmente Moisés estaba diciendo, yo quiero conocerte más. Juan 17:3, podemos gloriarnos, es un favor y una gracia que usted y yo podamos conocer a Jesús de Nazaret. Alguien que lea por favor Éxodo 34, el versículo 5 al versículo 8, por favor. Duro, con voz de ángel. Hágale, Edwin. Otra vez lo digo, la gloria de Dios, ¿a qué nos lleva? A adorar, a rendición. Vamos a ver qué trae la gloria de Dios. Si usted ha dicho, Señor, yo quiero ver tu gloria, pues vamos a entender cuál es esa oración. Según lo que acabamos de leer, la gloria de Dios trae una manifestación física. Y dice otra vez en el texto que descendió ¿cómo? En una columna de humo, ¿cierto? Mi pregunta que yo me hice esta semana es, ¿Moisés a quién escuchó? ¿Qué escuchó Moisés? Porque él escuchó algo, ¿cierto? Una adoración. Ahí decía, tuya es la gloria, tardo para la ira, manifestaciones de la glorificación del nombre de Dios.
Pero mi pregunta es, ¿Dios se adora a sí mismo? ¿Qué piensan ustedes? Entonces, ¿a quién escuchó Moisés? La gloria de Dios trae adoración, pero para eso tenemos que entender qué sucede en el reino de los cielos. ¿Cómo es la adoración allá arriba? ¿Usted se la ha imaginado? Algún día cuando yo era niño yo pensé que allá iba a haber una banda de rock, porque me gustaba el rock. Entonces yo decía, allá va a estar el guitarrista tocando y va a estar esto y lo otro. Pero realmente la Biblia nos expresa, y yo quiero que el Señor nos abra nuestro entendimiento, cómo es la adoración en el reino de los cielos. ¿Está listo para escuchar? Aquí hay una primicia muy importante. Moisés adora, ¿cierto? Después hace una petición. Él le dice, Señor, bueno, vamos, que tu presencia vaya con nosotros, demás. Y después de la petición viene la contestación, o sea, la bendición. Y ahí Dios hace un pacto con el pueblo, con Moisés. Les dice que ellos verán cosas asombrosas que haré de ti, y la bendición. Entonces, ¿cuál es el proceso? Adoración, después usted petición y después contestación. ¿Cuántos dicen amén? El Salmo 100, el versículo 4 dice que podemos entrar, que entremos a sus puertas con acción, dígale que tiene al lado, de adoración, de gracias, y a sus atrios ¿con qué? Con alabanza. Entonces yo traje un video que preparé para este momento. Vamos a apagar aquí las luces, apaguemos las luces atrás, Jesús. ¿Cómo es la gloria de Dios? ¿Cómo será esa adoración? El libro de Ezequiel, capítulo 1. El 31 de julio de mis 30 años de vida, me encontraba con los judíos en el destierro, junto al río Quebar, en Babilonia, cuando se abrieron los cielos y tuve visiones de Dios. Eso ocurrió durante el 5º año de cautividad del rey Joaquín. El Señor le dio este mensaje al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, junto al río Quebar, en la tierra de los babilonios. Y él sintió que la mano del Señor se apoderó de él. Mientras miraba, vi una gran tormenta que venía del norte, empujando una nube enorme que resplandecía con relámpagos y brillaba con una luz radiante. Dentro de la nube había fuego, y en medio del fuego resplandecía algo que parecía como de ámbar reluciente. Del centro de la nube salieron 4 seres vivientes que parecían humanos, solo que cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Las piernas eran rectas y los pies tenían pezuñas como las de un becerro, y brillaban como bronce bruñido. Pude ver que debajo de cada una de las 4 alas tenían manos humanas. Así que cada uno de los 4 seres tenía 4 caras y 4 alas. Las alas de cada ser viviente se tocaban con las de los seres que estaban al lado. Cada uno se movía de frente hacia adelante, en la dirección que fuera, sin darse vuelta. Cada uno tenía cara humana por delante, cara de león a la derecha, cara de buey a la izquierda y cara de águila por detrás. Cada uno tenía 2 pares de alas extendidas. Un par se tocaba con las alas de los seres vivientes a cada lado, y el otro par le cubría el cuerpo. Los seres iban en la dirección que indicara el espíritu, y se movían de frente hacia adelante, en la dirección que fuera, sin darse vuelta. Los seres vivientes parecían carbones encendidos o antorchas brillantes, y daba la impresión de que entre ellos destellaban relámpagos. Y los seres vivientes se desplazaban velozmente de un lado a otro como centellas. Mientras miraba a esos seres vivientes, vi junto a ellos 4 ruedas que tocaban el suelo. A cada uno le correspondía una rueda. Las ruedas brillaban como si fueran de berilo. Las 4 ruedas se parecían y estaban hechas de la misma manera. Dentro de cada rueda había otra rueda, que giraba en forma transversal. Los seres podían avanzar de frente en cualquiera de las 4 direcciones, sin girar mientras se movían. Los aros de las 4 ruedas eran altos y aterradores, y estaban cubiertos de ojos alrededor. Cuando los seres vivientes se movían, las ruedas se movían con ellos. Cuando volaban hacia arriba, las ruedas también subían. El espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Así que a donde fuera el espíritu, iban también las ruedas y los seres vivientes. Cuando los seres se movían, las ruedas se movían. Cuando los seres se detenían, las ruedas se detenían.
Cuando los seres volaban hacia arriba, las ruedas se elevaban, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Por encima de ellos se extendía una superficie semejante al cielo, reluciente como el cristal. Por debajo de esa superficie, 2 alas de cada ser viviente se extendían para tocar las alas de los otros, y cada uno tenía otras 2 alas que le cubrían el cuerpo. Cuando volaban, el ruido de las alas me sonaba como olas que rompen contra la costa, o la voz del Todopoderoso, o los gritos de un potente ejército. Cuando se detuvieron, bajaron las alas. Mientras permanecían de pie con las alas bajas, se oyó una voz más allá de la superficie de cristal que estaba encima de ellos. Sobre esta superficie había algo semejante a un trono hecho de lapislázuli. En ese trono, en lo más alto, había una figura con apariencia de hombre. De lo que parecía ser su cintura para arriba tenía aspecto de ámbar reluciente, titilante como el fuego, y de la cintura para abajo parecía una llama encendida resplandeciente. Lo rodeaba un halo luminoso, como el arco iris que brilla entre las nubes en un día de lluvia. Así se me presentó la gloria del Señor. Cuando la vi, caí con rostro en tierra y oí la voz de alguien que me hablaba. Capítulo 2. Levántate, hijo de hombre. Quiero hablarte. El Espíritu entró en mí mientras me hablaba y me puso de pie. Entonces escuché atentamente sus palabras. Hijo de hombre, te envío a la nación de Israel, un pueblo desobediente que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus antepasados se han puesto en mi contra hasta el día de hoy. Son un pueblo terco y duro de corazón. Ahora te envío a decirles: esto dice el Señor soberano. Ya sea que te escuchen o se nieguen a escuchar, pues recuerda que son rebeldes. Al menos sabrán que han tenido un profeta entre ellos. Hijo de hombre, no tengas miedo ni de ellos ni de sus palabras. No temas, aunque sus amenazas te rodeen como ortigas, zarzas y escorpiones venenosos. No te desanimes por sus ceños fruncidos, por muy rebeldes que ellos sean. Debes darles mis mensajes, te escuchen o no. Sin embargo, no te escucharán, porque son totalmente rebeldes. Hijo de hombre, presta atención a lo que te digo. No seas rebelde como ellos. Acompáñame por favor a Isaías. Uno que me acompaña a Isaías capítulo 6 versículo 1, otro que me acompaña a Ezequiel capítulo 10 versículo 1 y otro que me acompaña a Daniel capítulo 7 el versículo 9. Moisés pidió: déjame ver tu gloria. La gloria de Dios nos conlleva ¿a qué? A adorarlo y a ver una manifestación física, según lo que acabamos de leer en Éxodo capítulo 33 y 34. Entonces, ¿quién dijo amén con Isaías capítulo 6 versículo 1? ¿Quién dijo amén? Isaías capítulo 6 versículo 1. Hágale, yo los espero, tranquilos. La idea es que ustedes lo lean. Ezequiel capítulo 10 versículo 1 también. Daniel capítulo 7 el versículo 9. Isaías, cualquiera de las dos, o las dos a las tres. 1, 2, 3. Listo, téngalo hasta ahí. Ahí nos está hablando, listo. Moisés, ¿qué escuchó? ¿Qué probablemente vio? Dice la palabra ahí en Éxodo 34 que vio las espaldas. Voy a dibujar aquí en mi mente finita algo para que no lo imaginemos. ¿Qué vio Isaías? Un trono. Isaías vio un trono, lo que acabamos de leer. ¿Y qué más dice ahí? Isaías 6:1.
de su manto. ¿De qué manto? ¿De quién está hablando ahí? Lo vamos a mirar a continuación. ¿Quién tiene Ezequiel capítulo 10 versículo 1? ¿Mafe? Listo, téngalo hasta ahí, hasta ahí. Hay un trono. ¿Y cómo dice en Ezequiel qué material es? De zafiro. ¿Usted alguna vez ha visto una piedra de zafiro? Es una piedra invaluable, es costosa, es lujosa, es hermosa. Pero en el texto de Ezequiel, ¿qué nos decía? ¿Qué estaba por debajo del trono? Según lo que acabamos de leer. ¿Qué había? ¿Qué había, hermanos? Querubines. ¿Qué son los querubines? O sea, están acá. Yo no sé dibujar muy bien, discúlpeme, pero voy a dibujar aquí como yo pueda. Los querubines tienen 4 alas. Entonces voy a dibujar aquí. Es más, lo voy a poner. Querubines. Ya vamos a estudiar qué es cada uno de ellos. Querubines. Listo. Entonces tenemos un trono que parece como de zafiro. ¿Y por debajo qué hay? Querubines. Téngalo hasta ahí. ¿Quién fue a Daniel capítulo 7, el versículo 9? Wow. Llama de fuego. Entonces este trono tiene como llama de fuego. Lo voy a hacer así, es que no tengo el marcador rojo. Y dice que hay alguien sentado, ¿cierto? Su apariencia era como en Daniel 7, como un anciano de días. Téngalo hasta ahí. Acompáñeme. Entonces hasta este momento, cuando oramos la gloria de Dios, anhelo ver tu gloria. Cuando usted y yo lo adoramos, podemos, yo no sé si a usted le ha pasado o solo me ha pasado a mí, que usted está en esa oración, en su intimidad, y Dios le empieza a dar visiones. Y usted se imagina ese trono. Usted se imagina ángeles, usted se empieza a imaginar muchas cosas, pero vamos a ver qué tan acertado es nuestra imaginación finita a como lo dice la palabra del Señor y cómo esta información nos puede bendecir el día de hoy para que sepamos cómo adorar. ¿Estamos listos? Gloria al Señor. Número 2, este es el primero, dibujamos el trono. Ahora Marcos 16, 19, otro que busque Romanos 8, 34, alguien que busque Colosenses 3 y el 1. Marcos 16, 19, otro Romanos 8, 34 y otro Colosenses capítulo 3 versículo 1. ¿Estiviño tiene cuál? Por favor. Se sentó. ¿En dónde? A la diestra de Dios. Listo, téngalo hasta ahí. Romanos 8, 34. ¿Está donde Jesús en este momento? A la diestra de Dios, listo. Colosenses capítulo 3 versículo 1. Wow. O sea que en este momento hay Cristo, ¿dónde está? ¿Está cómo? Está sentado. Y acabamos de leer que Él está cumpliendo la función de ¿qué? Como sacerdote. Intercediendo por quiénes, por su iglesia, por usted y por mí. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Yo quiero que usted use su imaginación, vaya pensando. El consejo que nos daba, ¿cuál es? Busquemos las cosas del cielo. El apóstol Pablo, donde está Cristo sentado al trono de Dios. O sea, usted que yo tenemos que buscar, dígale que tiene al lado, la gloria de Dios. ¿Listo? Tercero, Isaías capítulo 6 versículo 2, donde estábamos. Alguien que esté ahí mismo, Isaías capítulo 6 versículo 3, y alguien que esté ahí en Isaías capítulo 6 el versículo 4.
Ok, ahí me está hablando de otro ser angelical. ¿Y cuáles? Los serafines. ¿Y qué dice ahí? ¿Dónde estaban ellos? ¿Dónde se ubican ellos? Por arriba. ¿Cuántas alas tiene? 6 alas. ¿Qué más dice de ellos? ¿Tienen pies? ¿Qué más dice de ellos? ¿Tienen rostro? ¿Qué más? Volaban. Pues, sí, lo voy a poner acá. Ok. ¿Quién lee, por favor, el versículo 3? Ajá. Listo. Aquí empiezo a desarrollar. Acuérdese, cuando Moisés vio y escuchó la gloria de Dios, ¿qué hizo Moisés? Se postró y adoró. Listo. Cuando todo el pueblo vio que la columna de nube descendió y llenó la casa, ¿qué hizo todo el pueblo? Se postró y adoró. ¿Quién cantaba lo que Moisés estaba escuchando? Pues aquí tenemos una primera referencia. Los querubines, ¿qué hacen ellos? El uno al otro, ¿qué decían? Santo, santo, santo. ¿A usted no le parece eso tremendo, amado hermano? ¿No le asombra eso? A mí me asombró. Y ahí Isaías, con una boca inmunda, con labios inmundos, inmerecedor de la gloria de Dios, inmerecedor de tanta santidad, de tanto favor, pero dígale al que tiene al lado, pero halló gracia delante de Dios. Ahí mismo, Isaías 6:4. Isaías 6:4, por favor. La casa se llenó de humo. ¿No le parece eso conocido a Éxodo 33? ¿Cómo así que de humo, pastor? Éxodo capítulo 33, volvemos. Entonces, cuando los serafines estaban alabando, dice que tembló. Y yo no sé, use su imaginación, ¿qué pasaría en Hechos capítulo 4? ¿Se acuerda que ellos estaban predicando y empezaron a adorar? ¿Qué pasó con esa tierra? Dígale al que tiene al lado, empezó a temblar. Cuando usted y yo adoramos, amado hermano, la tierra tiembla. Entonces usted dirá, pastor, ¿y por qué no ha temblado en la iglesia? Amado hermano, anhelamos que ese día pase. Pero yo sí he visto a más de uno temblando. Yo sí he visto a más, ¿o ignoráis que sois templos del Espíritu Santo? Una de las grandes preguntas que me hacen a diario en las redes sociales es por qué cuando oro las personas tiemblan. ¿Sí? ¿Usted no se ha preguntado eso? ¿O por qué algunos caen si en los hechos explícitamente no hay que la oración hace que caigan las personas? Pues aquí me da una gran señal y una gran luz. Es porque ¿quién somos nosotros para resistir la gloria de Dios? Algo tan grande, tan finito, que aún dice allí que hizo temblar ¿qué? El templo. Vamos desarrollando, tranquilo. Yo sé que usted tiene preguntas, pero vamos a ir desarrollando. Pregunta, ¿los serafines cuántas alas tienen? 6. Y dice allí que con 2 cubren su rostro, con 2 cubren su cuerpo y con 2 cubren sus pies. ¿Usted se imagina eso? Listo. Acompáñeme por favor ahora a Ezequiel el capítulo 10, el versículo 1. Ya lo leímos, ¿cierto? Y nos hablaba que debajo del trono, ¿quiénes están? Los querubines. Vamos a ver quiénes son los querubines. Acompáñeme a Ezequiel capítulo 1, el versículo 14. Y es un poquito el video que estábamos viendo. Y alguien que me acompañe al versículo 12. ¿Quién lo lee, por favor? Versículo 12. Empecemos con el 12. Wow. Ahí yo estoy escuchando que eran dirigidos por ¿quién? Dígale que tiene al lado, por el Espíritu Santo. Voy a anotar acá. Acompáñeme, alguien que lea por favor el versículo 14. O sea que son ¿qué? Rápidos. Y veíamos el video. Tienen apariencia, entonces lo voy a anotar aquí. Los querubines, leyendo todo el texto, tienen apariencia de fuego.
Los serafines, ¿qué apariencia tienen? Según Isaías 6, vestiduras como blancas, ¿se acuerda? Pero los querubines como de fuego. ¿Qué más tienen? Según tienen 4 caras, 4 alas, 2 manos, tiene manos. ¿Qué más? Pies. ¿Listo? Ahora, ¿quiénes son los querubines? Dígale que tiene al lado, son los protectores. ¿Y dónde está eso, pastor? Génesis capítulo 3, versículo 23 al 25, por favor. ¿Se acuerda que Adán y Eva pecaron y el Señor los sacó del huerto del Edén? ¿Quiénes protegían el huerto para que ellos no pudieran entrar? Los querubines. O sea que hasta este momento los querubines, ¿quiénes son? Dígale que tiene al lado, los guerreros, los fuertes. Pero aquí en este texto que leíamos, ellos no se mandan solos. Y eso se llama obediencia. Y eso se llama sujeción. Y hoy podemos aprender un poco de ellos, siendo los meros, fuerza y demás, pero se someten al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y eso, ¿sabe cómo se llama? Adoración. Voy a ponerlo acá. Yo lo puse ahí en mi cuaderno. Obediencia, y sujeción. Sujeción es con C o con S, perdónenme mi ortografía. Es igual a adoración. ¿Por qué, pastor? Recuerde que la primera mención de la palabra adoración en griego está en Génesis capítulo 22, cuando Dios le pidió a Abraham que subiera al monte ¿a qué? A adorar a Dios. ¿Cómo adorar? Entregando a Isaac. ¿Eso qué es? Obediencia. ¿Eso qué es? Sujeción. Muchas veces pensamos que adoración es estar aquí en el altar y cantar o tocar un instrumento, pero hoy estamos aprendiendo que es mucho más que eso. Y es que lo vimos, claro que sí, es exaltar con nuestra vida que Él es santo, santo, santo. Romanos capítulo 1, el versículo 4 declara que el espíritu de santidad, la mejor manera que usted adore a Dios es viviendo en santidad. ¿No le parece eso tremendo? Segundo, la segunda manera de que usted puede adorar a Dios es obedeciendo, amado hermano, y sujetándose. Jesús dijo: si me amas, ¿qué hay que hacer? Obedece mis palabras. Y hoy en día hay muchos que dicen: te amo, Señor, soy un sacrificio vivo para ti. Y uno va a ver y realmente no son eso, porque adoran con su boca, pero su corazón, dice la palabra, están totalmente alejados. Pueden ser muy fuertes. De hecho, Habacuc, el capítulo 3, el versículo 5, dice que en los pies del trono de Dios hay carboncillos encendidos. Y se acuerda que decía en Isaías 6 que carboncillos encendidos tocaron los labios y vinieron y limpiaron el pecado de Isaías. ¿Sí recuerdan? Cuando usted y yo adoramos, amado hermano, podemos presenciar cómo Él viene y nos limpia, cómo Él viene y nos sana, cómo viene y nos liberta, cómo viene y hace su obra. Usted se está imaginando el domingo, nosotros aquí en la 1 de mayo con Caracas, y presenciemos todo esto sin darnos cuenta. ¿Usted se imagina, amado hermano? Téngalo hasta ahí, sigamos estudiando. ¿Por qué la música, por qué la alabanza es tan atacada por el diablo? ¿Ustedes qué piensan? Cuando usted lee Ezequiel el capítulo 28, dice que él era un querubín protector. Por eso puedo saber que los querubines son protectores. Eso está en Ezequiel capítulo 28, el versículo 16. ¿Quiénes custodiaban el arca del pacto? Dígale que tiene al lado, los querubines. ¿Por qué? Son protectores. Pero ¿qué pasó con Luzbel, amado hermano? Usted lee Isaías 14 y lee Ezequiel capítulo Isaías 14 y Ezequiel capítulo 28, y se puede dar cuenta que él, siendo protector, dice que hermoso Dios lo creó. Allí cuando Dios lo creó habían trompetas, habían flautas, tambores, una adoración. Él era el encargado de que la adoración, del que el coro celestial fuera ok. Y además que protector de la gloria. De hecho dice
que él podía pasearse sobre los carboncillos encendidos. O sea que podía estar cerca de la gloria de Dios, del Padre. Pero ¿qué pasó en él? Dice en Ezequiel 28 que su corazón se vio maldad. Y él quiso subir al trono de Dios a dar golpe de estado. Recuerde, el reino de los cielos no puede haber un golpe de estado, porque eso, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Anarquía. ¿Cómo se llama eso? Desobediencia. ¿Cómo se llama eso? Rebelión. ¿Y qué pasó con ese querubín? Fue maldito. Dentro de 8 días vamos a ver la unción. Y el antónimo de la palabra unción es maldición. Porque ¿sabe cuál fue la maldición para Luzbel, para Satanás? Todos iban a saber que él algún día fue. Y la maldición es: que espanto serás. Por eso hoy hablaba con una persona y me decía: pastor, es que en las noches viene un susto y los pelitos se me ponen de punta. Esa no es unción, eso es maldición. Y cuando el demonio se manifiesta también, pues trae miedo, trae susto. Por eso las personas en Hechos capítulo 19 se manifestaron esos demonios allá en Éfeso. ¿Y qué hicieron? Tomaron fuerza, ¿se acuerda? Y cogieron y leyeron una paliza a esos que dijeron que en el nombre del Pablo. Los cogieron y les dieron, los sacaron hasta desnudos. ¿Por qué, amado hermano? Aquí estamos viendo por qué es tan atacada la adoración y la alabanza. Porque el diablo sí sabía cómo es eso allá. Y tenía una autoridad allá. Usted lee Judas capítulo 1 y se da cuenta que cuando fueron por el cuerpo de Moisés, estaba allí el ángel Gabriel. ¿Y sabe qué? No le quiso él mismo reprender, sino dijo: el Señor te reprenda. Y yo me he estado preguntando por qué lo hizo de esa manera. ¿Por qué? Cuando usted lee Efesios el capítulo 2, dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Él tiene un poder, pero más fuerte es el que está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Eso lo vamos a ver cuando veamos demonología. Denle un fuerte aplauso al Señor. Cuando vayamos a echar fuera demonios van a haber 2 lecciones. Vamos a ver este tipo de cosas. En la ignorancia, yo siempre que oraba, lo aprendí esta semana, yo oraba: hermano, cierre sus ojos, ya se escucha el estruendo de muchas aguas, se abren las compuertas. Entonces yo me imagino ese río de gloria. Y gloria a Dios, así puede ser, según Ezequiel también, el capítulo 34, discúlpeme, 42. Pero yo quiero enseñarle hoy algo. Acompáñeme a Ezequiel el capítulo 1, el versículo 24. Y es lo mismo que está en Apocalipsis el capítulo 1, el versículo 15. Ezequiel, alguien que busque Ezequiel 1:24 y alguien que busque Apocalipsis 1:15. Dígame amén cuando lo tenga. Wow. Entonces, ¿eran aguas? ¿Qué era? Dígale que tiene al lado: ángeles, querubines. ¿Qué más era? La gloria de Dios. Cuando usted y yo adoramos, amado hermano, todo el ejército de Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Usted acuérdese del apóstol Pablo, que si no estoy mal, esos Hechos 16, y está en prisión. Está por allá, amado hermano, lo quieren esconder en un hueco. Está, creo que si no estoy mal, es con Aquila. Y están ahí. ¿Y qué hacen ellos? Empiezan a adorar. ¿Y qué dice la Biblia? Tembló. ¿Qué dice la Biblia? Se abrieron las compuertas. ¿Usted se imagina eso? Que lo podamos usted y yo presenciar. Hoy el Señor, Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hoy Dios nos está dando pista para que usted y yo podamos creer, para que usted y yo podamos avanzar, amado hermano. ¿Cuántos dicen amén? Acompáñame por favor a Apocalipsis el capítulo 5, el versículo 8. Hay personas, esto tengo que aclararlo, que dicen: me soñé con Jesús y vi que era con nariz respingada, ojos verdes, churquitos. La pregunta es: ¿eso no es Jesús el que muestran en los cuadros?
Pues yo les tengo una buena noticia. No, una buena noticia para nosotros. Ese no es Jesús, porque hoy creemos y entendemos que hoy Jesús está glorificado. Y la mejor imagen que podemos ver de Él es en Apocalipsis capítulo 1. ¿Se acuerda sus ojos cómo son? De su boca que sale. Y dice que Juan cayó como casi muerto. Así está Jesús, sentado en este momento a la diestra del Padre. ¿Quién tiene Apocalipsis capítulo 5, el versículo 8? Listo, ahí me está hablando de 4 seres vivientes. ¿Y me está hablando de qué? De 24 ancianos. Primero, esa palabra, los 4 seres vivientes, es la palabra en griego que significa Zoa. Y según lo que acabamos de leer, ¿esos dónde están? Discúlpeme, lo voy a dibujar con temor y temblor como una X. Y dicen que están ¿dónde? De la misma par. Y también hay que 24 ancianos. Y cuando usted lee todo el texto dice, ¿y quién abrirá el rollo? Y Juan, ¿qué dice ahí? Lloró. No había quien. Bueno, hay 2, 3, 6, 9, 12, 15, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, no sé, 24, ahí haga de cuenta. Yo estaba leyendo, no es una verdad absoluta, simplemente la menciono. Usted estudie todo lo que le estoy diciendo, por favor, páselo por la palabra, léalo usted mismo, lea los versículos y demás. Pero me pareció interesante, los 24 ancianos, ¿quiénes son? Unos dicen que son los 12 apóstoles y los 12 hijos de Jacob. Puede ser como no puede ser, simplemente doy el dato. Pero ¿sabe qué hacen ellos? Rinden sus coronas, arrojan sus coronas delante de ¿quién? Dígale que tiene del Cordero de Dios. ¿Qué hacen estos 24? Adoración. Se despojan de lo que tienen y dicen, Señor, tú eres el digno de abrir el rollo, tú eres el digno. Y eso hoy en día, si usted y yo queremos adorar, ¿qué tenemos que hacer? A Moisés, ¿qué le dijo? Quítate el calzado, porque este lugar es santo. Si usted quiere ir a un plano espiritual mejor, crecer espiritualmente, quítese el calzado. ¿Qué será el calzado? Para nosotros es un símbolo del pecado, es un símbolo del mundo, del espíritu del mundo. Mira, hablaba hoy me llamaron unos pastores, gloria a Dios por eso. Y el pastor me decía, es que yo he visto en las clases del seminario bíblico que ustedes aconsejan los hogares. Estoy hablando de un pastor ya maduro. Y me decía, mi esposa se quiere divorciar de mí. Dice que entramos en una monotonía. Dice que ya no es lo mismo. Tienen 45, 48 años. Llevamos 20 años de casados. Y el argumento que ella le daba es que yo toda la vida he sido cohibida por usted. Me he sentido en prisión y está trabajando en un nuevo empleo. Y allá vio una libertad y dijo, claro, fui una esclava. Pero esas palabras en redes sociales se están moviendo mucho, que en un reality actual que están dando, allá adentro una mujer hizo eso con el hombre, le fue infiel allá, y el argumento ¿cuál era? Es que yo soy libre, volví a vivir otra vez. Y si uno se empieza a dar cuenta, eso es lo que el espíritu del mundo está impartiendo a los hogares de la sociedad. Pero hoy usted y yo, amado hermano, ¿qué tenemos que hacer? Rendirnos delante de Él, rendir nuestra posesión. ¿Qué le pidió a Moisés, amado hermano? Estos arrojaron sus coronas, pero hoy usted, ¿qué tiene que arrojar delante de Dios, amado hermano? ¿Cuál es esa adoración que Dios le está, ese Isaac que Dios le está pidiendo? A mí personalmente, lo puedo hablar aquí, me pidió una profesión, una estabilidad económica, quizás una estabilidad emocional, no sé, sentimental. Pero el que pierde la vida a causa de Cristo, dígale al que tiene al lado, la obtendrá. Mas el que la quiera guardar para sí mismo, la perderá. Yo lo arrojé todo a causa de Cristo. Eso se llama adoración. ¿Usted quiere adorar? Yo estoy seguro que el Espíritu Santo en este momento, ¿qué le está pidiendo a usted, amado hermano? No es la guitarra, era mi corazón que estaba ahí comprometido. ¿Usted se imagina esas coronas hermosas? Pero ellos dijeron, tuya es la gloria, tuya es la honra.
el máximo ejemplo de adoración lo podemos ver en el reino de los cielos. ¿No le parece eso tremendo? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Ahora, esta palabra Zoe, de los seres vivientes, Zoa, ¿cómo eran esos seres? Solo quiero para que usted tenga el conocimiento. Esto es igual a seres vivientes. Yo no sé ese examen dentro de 8 días usted se va a aprender todo esto. Según Apocalipsis 5, estos tienen una cabeza. Esto sí es una clase sobrenatural, porque usted se está imaginando algo sobrenatural. Y el cuerpo lleno de ojos. ¿Qué quiere decir eso? Eso está en Zacarías. La omnipresencia de Dios, lleno de ojos. ¿Qué más? Tienen también 6 alas. O sea, son como los serafines, pero su cuerpo es diferente. 6 alas. Entonces se postraron los 4 seres vivientes y los 24 ancianos delante de Dios. ¿Y eso qué es? Rendición. Amado hermano, ¿qué tiene que hacer el Señor para que usted y yo nos rindamos delante de Él? Decía Catherine Kuhlman, Él no está buscando una vasija de oro ni de plata, una vasija rendida. Y de hecho se lo dice el apóstol Pablo, vasijas rendidas. ¿Qué tiene que hacer el Señor? A unos, ¿qué les tiene que quitar? ¿Cómo los tiene que apretar para que nos rindamos? A mí me pasa muy seguido en el momento de la administración, sobre todo cuando vamos a otras iglesias. Yo sé que hay hambre, y donde hay hambre, amado hermano, allá el Señor está, allá el Señor se manifiesta. Pero entonces vienen unos nervios que yo digo, ¿y qué tal yo me equivoque? Señor, ¿y si tú no me respaldas? Y viene la lucha de la carne y el espíritu. Dice Gálatas 5:16, se contraen el uno del otro. Génesis 6:3, mi espíritu no contenderá más con ellos porque ciertamente son carne. Cuando usted deja que la carne tome el control, pues amado hermano, usted va a ministrar en su carne. Pero ¿sabe cuál es el secreto? Se lo quiero decir, es la rendición. En la debilidad, dice 2 Corintios 12:9, Él se perfecciona. El apóstol Pablo, que dijo, quítame este aguijón. Y a veces usted en tremenda aflicción, ¿cómo vamos a adorar? Pero el Señor, que le respondió, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y justo es en la debilidad donde la liberación, la administración. Y usted dice, pero no estaba ni preparado. Pero acabé de pelear hasta con mi esposa, Señor. Pero soy tan indigno de la gloria de Dios. Dígale al que tiene al lado, es por gracia. Un corazón rendido, amado hermano. ¿Y sabe por qué lo hace de esa manera? Porque si usted estuviera al mero mero, usted se lleva la gloria. Y Él no comparte la gloria con nadie. Lucifer trató de llevarse la gloria, y ay, consecuencias nefastas. Él no comparte su gloria. Usted y yo simplemente, como Juan el Bautista, ¿qué hacemos? Abrimos el camino para que Cristo se glorifique. En el nombre de Jesús, denle un fuerte aplauso al Señor. Bueno, esto está muy bueno, pastor, pero ¿qué? Yo quiero de eso, ¿cierto? Yo también. ¿Cómo ven la gloria de Dios entonces? ¿Y por qué se llama el mensaje del día de hoy? El poder de la adoración. Acompáñame por favor a segundo libro de Crónicas, capítulo 5, el versículo 12 al versículo 14. Y con esto termino. Y alguien que me acompaña a Daniel, el capítulo 9, el versículo 11 al versículo 12. Dígame amén cuando lo tenga, porque esta noche usted y yo vamos a adorar. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy usted y yo anhelo que salgamos con una cultura de adoración, con los sentidos entendidos. ¿Qué pasa cuando usted y yo adoramos? ¿Qué pasa cuando el reino de Dios se acerca? Cuando la gloria se manifiesta. Segundo libro de Crónicas, capítulo 5, el versículo 12 al 14.
Amén. Si usted lee el contexto de lo que está pasando, el título de la perícopa, si no estoy mal, dice que Salomón quiere traer el arca del pacto. El arca del pacto es un tipo, es un símbolo de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Y él ya había escuchado quizás el relato de su padre cuando intentó traerla a Jerusalén y fue un intento fallido. No se podía traer de cualquier manera. Este hombre sabio sabe cómo lo hace, llama a los sacerdotes. Pero algo que me llama la atención es que lo que acaba de leer el hermano, cuando están cantando unánimes y juntos, para que la gloria de Dios, para que todo esto lo podamos presenciar, ser testigos del poder de Dios y de su gloria, es necesario que haya unidad. ¿Usted qué cree? ¿Eran afinados o no eran afinados? No lo sabemos porque ahí no lo dice, pero sí sabemos que cuando ellos estaban cantando y cuando el arca del pacto reposó allí en aquel templo, ¿qué pasó? Una manifestación física. Y volvemos a Éxodo 33 y todo lo que hemos leído. La nube de gloria, la columna de nube llenó el altar, llenó el templo. Y no solo eso, sino que Salomón termina orando aquella oración que me encanta. Dice: Señor, sé presto tus oídos a escuchar el clamor de esta casa, tus ojos abiertos. La pregunta es: ¿él tiene ojos? ¿Él tiene oídos? Allí Salomón está hablando de esa manera. Y tus oídos prestos al clamor, levántate y ven a tu reposo. Me encanta esa oración, porque dice Zacarías 7:9: el Espíritu de Dios reposó en el pueblo del norte. ¿Qué hicieron ellos? Yo ya más o menos creo que sé qué hicieron. Adoraron. Él quiere reposar donde se le adore, donde se glorifique su nombre. ¿Cuál era la adoración de ellos? Santo, 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 tardo para la ira. Ahí están reprendiendo, ahí están pidiendo, ahí están adorando. ¿Y Moisés qué hizo? Primero adoró y ahí sí después hizo su petición. Y creo que ahí está fallando muchos en el cuerpo de Cristo y muchos de nosotros. Entramos es con acción de pediera, entramos es con acción de quejadera, pero no estamos adorando. Y hoy el Señor quiere que entendamos que Él quiere reposar en esta congregación. Él quiere reposar en su casa. Él quiere reposar en su familia, ¿Qué tenemos que hacer? Adorar. ¿Y qué es la adoración? Obediencia, sujeción, adoración, exaltación a su nombre. ¿Qué más es? Rendición. Y ese es el proceso que como congregación estamos teniendo. Nos está, amado hermano, apretando para que usted y yo nos rindamos y le adoremos. Job capítulo 1 le quitó todo. ¿Y qué hizo él? Se postró y adoró. Hoy Dios quiere que entendamos que cuando estemos unidos adorando, Él viene y llena su casa. ¿Y sabe cuál es lo más bonito? Dice que el fuego de Dios, el fuego del cielo cayó y los sacerdotes no podían entrar. ¿Usted se imagina ese servicio de sanidad y milagros de ese día? De avivamiento, que todos cayeron a tierra, que toda la gloria se la llevó fue Él. Aún los sacerdotes querían, pero no, Señor, esta casa es de Dios. En el nombre de Jesús, denle un fuerte aplauso al Señor. Termino con Daniel capítulo 9, versículo 11 al 12. ¿Quién no tiene? Versículo 12. Versículo 12. Creo que ese no es, ¿cierto? No, debe ser Daniel capítulo 7, discúlpeme. Daniel capítulo 7, el versículo 9 al 12. A veces me da dislexia y escribo mal los números. Daniel capítulo 7, el versículo 9. Ahora sí. Así es. Puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Siguiente, por favor. Un río de fuego, imagínese eso.
procedía y salía de delante. Mira que todo, veíamos que todo se está uniendo. Y cogí textos diferentes. En los pies, Habacuc capítulo 3:5, que decía: fuego. Y millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Siguiente versículo, por favor. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que le hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios cuando eso suceda. Pero hoy, ¿cómo lo podemos traer a la actualidad? Lo he visto. Estamos adorando y por allá hay una liberación. Porque cuando usted y yo adoramos, el fuego desciende y sus enemigos huyen delante de su presencia. Salmo 68, versículo 1 al 3, y Números capítulo 10, versículo 30. Cuando el arca del pacto se movía, ¿qué dice? Sus enemigos huyen. Y lo hemos visto, amado hermano. Yo no sé por qué lo vemos más frecuente cuando salimos que aquí en la congregación. Pero hermano, usted viera, la gloria de Dios va con nosotros. Y no es, ahora no me malentienda, hay que echar fuera al diablo, sí. Hay que interceder, hay que orar, sí. Pero el poder, ¿dónde está? En la adoración. Yo lo he visto, yo he sido testigo de eso. Viene el Espíritu, estamos adorando. Es más, yo ni tengo que hablar, yo apago el micrófono y empieza el Señor. Y ya cuando yo levanto mi mirada, ya todo está hecho. Y yo coopero con el Espíritu Santo. Entonces Él me dice: allá, en el nombre de Jesús te vas fuera. Y ¡fru! Se va afuera. Ya veo la gente vomitando. No he tenido la primera experiencia de un demonio que venga y me caree. Gloria al Señor. Cuando pase eso, el Señor nos va a dar la sabiduría. Pero hasta aquí hemos sido testigos como la gente simplemente es libre y ya. Porque no soy yo, es el poder de su presencia. Por eso, ¿usted quiere experimentar la gloria de Dios? ¿Usted quiere vivir una vida sobrenatural? Pues hoy quiero invitarlo a obedecer, a que se sujete a Dios, a que usted, amado hermano, adore sus palabras cotidianamente, santo, digno, y que tenga una vida de rendición. Por eso dice que se haga tu voluntad en el cielo. Esa es la voluntad de Dios allá en el cielo. Así se adora allá. Por eso usted y yo vamos a aprender a adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? Yo le pido que se ponga de pie, por favor. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Mucha información? Un poquito. ¿Sabía estos datos que le estoy dando? Quizás sí, quizás no, más o menos. Yo le pido que usted los estudie. Estoy leyendo un libro que hay cosas que tomo lo bueno y desecho lo malo. Yo le pido que haga la tarea como yo la hice. Fui, leí y dije: esto, wow, esto quizás no tanto. Voy a volver a ver el mensaje. Si quizás fallé en algo, pues créame que dentro de 8 días vuelvo y se lo comunico. Pero hasta este momento, ¿alguno tiene alguna pregunta?